Buenas noches, chicos. Vamos entonces a empezar hoy día a hablar del rinovirus. Pero vamos a ubicarnos un poquito y tenemos que recordar que según el esquema que les mandé, si es que han estudiado su clase de estructura viral, ahí está los grupos a los que pertenece cada virus. Entonces, empezamos por la familia. Este virus pertenece a la familia que es conocida como los picornavirus, Picornaviridae. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Si se dan cuenta, ¿no? Aquí les estoy dando esta palabrita con la primera parte chiquita, porque pico significa pequeño. Y luego lo que continúa, que es picornaviridae, RNA, en inglés, que se refiere al ARN. Entonces, de aquí ya podemos sacar dos palabras clave que nos van a ayudar a entender cuál es la estructura, cuál es la forma del rinovirus, ¿no? Entonces, con esto nosotros deducimos, ya, el virus es pequeño. El virus más pequeño, recuerda que tenía más o menos 20 nanómetros. Entonces, si este es pequeño, entonces este les cuento que tiene 30 nanómetros. Y si dice ARN, entonces el material genético es de tipo ARN. Y con eso podemos deducir muchas características más. Ahora lo vemos. Los picornaviridae se dividen en dos géneros. A ver. En los enterovirus y en los heparnavirus. Dentro de los enterovirus vamos a tener dos clasificaciones. Unos que van a infectar el tracto gastrointestinal y otros que no van a producir infección del tracto gastrointestinal. Dentro de este grupo de los que no producen infección gastrointestinal están los rinovirus, lo que vamos a ver hoy. Y en aquellos que producen infección gastrointestinal vamos a encontrar a tres tipos: al coxsackie-virus, al ecovirus y al poliovirus. Dentro de los heparnavirus, y aquí otro truco para que se acuerden, miren, EPA, infección del hígado, RNA, ARN y, bueno, virus. Ya, entonces, aquí vamos a ubicar al virus de la hepatitis A. Algo que tienen en común muchos de estos virus es que van a producir alguna infección del tracto gastrointestinal. Como habíamos dicho, eso no lo va a hacer el rinovirus. El rinovirus, como dice su nombre, va a producir una infección del tracto respiratorio, más bien. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Miren, yo les expliqué la vez pasada que aquellos virus que tenían cápside, pero no tenían envoltura, que son estos, porque estos acá no tienen envoltura, ¿no? Porque son los picornavirus, recuerden. Miren su tablita, ahí está la clasificación de picornavirus. Están ahí en los que no tienen cápside. Esto yo les había dicho que eran resistentes, ¿no? Al ácido, a las temperaturas, a la desecación, etc. Pero, entonces, eso les permitía que puedan infectar, que puedan ingresar por el tracto gastrointestinal. Y efectivamente, por ejemplo, el poliovirus, ¿cómo se transmite? Por infección fecal oral, ¿no? Produce la poliomielitis. De la misma forma, por ejemplo, la hepatitis A se transmitía también por infección fecal oral. ¿Por qué? Porque son capaces de resistir a la acidez. Sin embargo, el rinovirus no produce infección gastrointestinal porque es un virus lábil. Es un virus lábil al pH. A pH menores de 5 y 6, este se va a desestructurar, ¿ya? Y esa característica es determinada por su genoma. Entonces, seguimos. Ya, con ese panorama ya podemos entrar a rinovirus y empecemos conversando acerca de su estructura. Vamos aquí, vamos a genoma. Ustedes saben que por ser un picornaviridae, ahora es de tipo ARN, pero este ARN va a ser positivo y según su cadena, como les habíamos comentado también, va a ser lineal. ¿Sí? Lineal porque así son la mayoría de los rinovirus, la mayoría de los virus ARN van a ser de tipo lineal. Dentro de su, ya, vamos adentro hacia afuera otra vez. Ya tenemos al material genético, ahora vamos a lo que sigue, que sería la cápside, que va a proteger al material genético. Aquí vamos a tener proteínas estructurales. Les presento al
rinovirus. Es la forma clásica de un virus icosaédrico, si se dan cuenta, ¿no? Y aparentemente en su estructura vemos 3 unidades proteicas, pero si hacemos un acercamiento, en realidad vamos a ver que son 4. Estas son las proteínas estructurales del rinovirus. Miren, viral protein, es decir, proteína viral. Van a ver de 4 tipos y ¿qué es lo que nos importa aquí? Por ejemplo, la de tipo BP1, como vemos en esta imagen, tiene esta manchita amarilla, ¿no? Que aquí dice cañón. Ya, este cañón es importante porque va a ser la estructura que se va a unir a al receptor que le va a permitir al virus entrar, que se llama ICAM1, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. Pero recuerden eso, anótenlo ahí. El BP1 es aquel que va a tener la estructura que se va a unir al receptor. Luego vamos a tener también escondidito, metido y hacia la parte interior a la proteína BP4, que está involucrada en procesos de ensamblaje y replicación, ¿ya? Ahora, lo último, ¿no? Ya les habíamos comentado, este virus es de tipo no envuelto, ¿sí? Entonces, un virus desnudo. ¿Qué es lo importante del rinovirus? Ahora sí, el rinovirus es el que produce el resfriado común. No, ¿quién no ha tenido un resfriado común? ¿Qué le permite a este virus ser capaz de producir este resfrío común? Pues les cuento que es su alta variabilidad genética. Primero, tenemos que recordar nuestra clase de genoma viral. Los ARN, a diferencia de los virus ARN, van a tener una variabilidad genética elevada. ¿Por qué? Porque no van a tener los mismos mecanismos de reparación que el ADN. Entonces, y ese es un punto, ¿no?, que va a permitir que haya una gran variabilidad de serotipos dentro de los rinovirus. Otra característica, este es de tipo de distribución universal. ¿Y por qué? Porque en el ser humano va a tener una temperatura óptima, va a encontrar la temperatura óptima de desarrollo, que es de 33 a 35 grados aproximadamente, que justamente es la temperatura en la que se encuentra la región nasal, la nasofaringe. Todo esto le va a permitir que sea el agente más común de resfriado común. Ya. Con respecto a la epidemiología, entonces, este es el virus que va a producir más de la mitad de los casos de resfriado común. ¿Qué otros virus también producen resfriado común? Ah, pues el coronavirus, ¿no? No el que conocemos, no, sino los anteriores, ¿no? El SARS, por ejemplo, tipo 1, el coronavirus. También los adenovirus, el virus sincitial respiratorio, también el virus de la parainfluenza. Pero el rinovirus, gracias a sus características que hemos visto, es el que va a producir más cantidad de resfriados común anualmente. ¿En quiénes? Ah, pues en adultos, comúnmente estos se van a enfermar 2 a 3 veces por año, mientras que los más afectados van a ser los niños. Estos se pueden enfermar hasta 12 veces al año. ¿Por qué? Ah, pues que los niños, ¿no? Antes, porque lo digo antes porque ahora como hemos estado en cuarentena, lo más probable es que los casos de resfriado hayan disminuido, ¿no? Pero antes, pues tú sabes que los niños tienen pocas medidas de higiene, de repente no se lavaban las manos y no tienen la educación de sonarse como un adulto lo haría. Entonces es más fácil para ellos contagiarse, ¿no? Y esa es la razón por la que en los colegios de repente era que te contagiabas más comúnmente de resfriado. Otro detalle que tenemos que saber de este virus es que tiene un patrón estacional. En aquellos lugares donde tenemos las 4 estaciones, ¿no? Vamos a tener que en otoño y a finales de la primavera se va a producir. Aquí generalmente solo lo vamos a ver en el invierno, ¿no? Porque nuestras estaciones no son no tienen tanto contraste como en Estados Unidos, por ejemplo. Con respecto a la patogenia, pues ya estamos viendo que este virus va a ingresar por el tracto respiratorio alto, ¿sí? La transmisión de este virus puede ser de 2 tipos. Por medio de contagio directo, esto se va a producir por los aerosoles, ¿no? Cuando la persona estornuda, cuando tose. Y como habíamos comentado, los niños son los más afectados y al mismo tiempo también los niños son los mayores reservorios de resfriado común, ¿no? Entonces ese niñito que justo tú estás inspirando, entonces el niño te estornuda y te contagias, ¿no? Otra forma es mediante el contacto indirecto, que es lo que más común sucede entre los adultos, ¿no? Por tocar superficies, porque como este es un virus ARN, de todas formas, tiene las características que le va a permitir sobrevivir a ciertos ambientes, por ejemplo, algunas temperaturas, al menos 3 horas, ¿no? 3 horas en las superficies.
en fomites, y también, por ejemplo, si es que tocaras la mano de una persona que se ha tocado y tiene el virus, ¿no? ¿Por dónde va a ingresar? Pues vamos a tener que este puede ingresar por la superficie de la conjuntiva, pero también este puede ingresar por la mucosa nasal. Miren, ¿cuándo es que se va a dar la mayor cantidad de contagios? Pues cuando la persona, cuando el niño, el adulto, tiene la infección, más o menos se dice que en el cuarto día es el pico infeccioso, es decir, donde hay la mayor cantidad de virus. Entonces se van a liberar de 500 a 1000 viriones, ¿no? Que van a entrar por la mucosa nasal y van a establecerse en el nivel de la nasofaringe. Entonces vamos a hacer un acercamiento a la nasofaringe. Aquí vamos a tener a nuestra célula nasofaringea, célula de epitelio respiratorio alto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ya tenemos nuestra cierta cantidad de virus, ¿no? Y el primer paso general en todo virus va a ser el proceso de adhesión. Y como te había comentado, había un receptor al que se va a unir por medio de su estructura de tipo BP1, ¿no? Que se conoce como el receptor ICAM, ¿ya? 80% de estos virus se va a unir al receptor ICAM gracias a esa estructura. Pero también tenemos, por ejemplo, al receptor de LDL. ¿Ya? Luego, el siguiente paso sería el paso de la penetración, que para ser más exactos, ¿no? En este caso, gracias a que el virus tiene la capacidad de unirse a un receptor, la célula lo va más bien a endocitar, ¿no? Entonces, el segundo paso, más exactamente, sería conocido como una endocitosis, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Ya. Una vez que el virus se encuentra dentro del endosoma, tú sabes que este generalmente se fusiona con un lisosoma, que va a permitir que haya un cambio en el pH, ¿verdad? Y lo va a disminuir. Entonces, cuando el virus se somete a un pH menor de 5,6 aproximadamente, va a suceder lo que es un proceso de desenvolvimiento, es decir, va a poder liberar ese genoma. Y una vez que nosotros tengamos libre a ese genoma, que te dije que era una cadena simple de ARN y de tipo positivo, ¿no? Lo cual implica que es similar al ARN mensajero, es decir, que ya no va a necesitar de más procesos de transcripción, como lo haría, por ejemplo, un virus de tipo ADN, ¿no? Sino que por ser de tipo ARN, ya directamente se va a poder traducir por medio de los ribosomas que tiene la célula. Y esto es una ventaja también porque le va a permitir que su replicación sea rápida. Y nosotros vamos a ver que el periodo de incubación es súper rápido, o sea, entre 24 y 72 horas tú prácticamente ya te contagiaste y ya puedes desarrollar la enfermedad después de este tiempo. Entonces, ya tenemos que nuestro genoma está entrando en los ribosomas, entonces se va a traducir y va a producir una poliproteína. Esta poliproteína se va a cribar, es decir, se va a recortar gracias a estructuras virales y va a producir las proteínas que van a formar la cápside viral, ¿no? Estructurales y de tipo no estructurales también. Luego, por el otro lado, tú sabes que que hasta ahí solo sería cápside el virus, ¿no? El virus no solo es cápside, ¿no? También es material genético. Entonces, necesitamos que este se replique, ¿no? Y va a producir el proceso de replicación. Entonces, gracias a la polimerasa viral, ¿no? Va a producir más ARN de cadena simple y de tipo positivo. Y una vez que ya estén estas estructuras, va a producirse el proceso del ensamblaje. ¿Y qué más te había comentado en la clase pasada? Que los virus que tienen cápside y que no tienen envoltura, hacen un proceso de tipo lítico, ¿verdad? Para escapar de la célula, su ciclo de vida es de tipo lítico. Entonces va a romper la membrana celular y se van a liberar. ¿Cuál es la patogenia de este virus? Como te había comentado, este virus va a iniciar su proceso todo este proceso de replicación y aumento entre 24 y 72 horas. Cuando ya se produce la cantidad suficiente para que para que el mismo cuerpo produzca una respuesta, es que se van a producir las manifestaciones clínicas. Entonces, habíamos visto que ingresaba por vía respiratoria superior, ¿verdad? Por el epitelio nasal y se pegaba la nasofaringe. Y aquí van a ocurrir dos cosas. A partir de la señalización inflamatoria.
¿Qué es la señalización inflamatoria? Pues va a implicar finalmente la traducción genética gracias a esta vía que se conoce como NF-kappa beta. Tú la vas a ver en inmunología y prácticamente es una vía que al final nos va a terminar produciendo citocinas proinflamatorias. ¿Y cuál es la función de estas? Pues uno es que va a terminar reclutando a lo que son los polimorfonucleares, principalmente esta citocina de tipo interleuquina 8. ¿Ya? Y a los linfocitos. Entonces, estos van a venir con todos sus componentes inflamatorios a tratar de eliminar al virus. ¿Y qué es lo otro que va a suceder? Que por ejemplo va a haber, por ejemplo, liberación de vasodilatadores, ¿no? Óxido nítrico, histaminas, que van a hacer que haya un aumento en la vasodilatación y en la permeabilidad que va a producir los exudados y termina produciéndose un edema a su vez, un edema, ¿no? Porque tú sabes que los vasos se encuentran generalmente en la submucosa, ¿no? Y entonces se va a liberar gran cantidad de líquido y eso también va a colaborar a produciendo la sintomatología que vamos a ver ahorita. ¿Qué es lo primero que pasa? A ver, ¿qué es lo más común que te acuerdas de cuando te resfrías? Lo más molestoso, la rinorrea, ¿verdad? Y esto es por la gran cantidad de edema que existe a nivel de la vía respiratoria alta gracias a este proceso inflamatorio que está sucediendo. Ahora, gracias también a estos vasodilatadores es que los vasos de la mucosa nasal, que tú sabes que se encuentran en una forma como asitas, ¿no? Bien acumuladas, justamente porque esto les permite mayor intercambio gaseoso, ¿no? Pero este proceso de inflamación va a hacer que esto se aumente en su tamaño. Y entonces el flujo del aire ya no va a ser tan fluido, ¿no? Va a ser un poco más cortado. Entonces es lo que se produce, eso que estás haciendo como un esfuerzo para poder respirar, ¿no? Y se va a producir la congestión nasal, ¿no? Otro mecanismo para poder liberar todas estas partículas que se están quedando atrapadas va a ser el aumento de la producción de tos y estornudos. Y en algunos casos, más que nada en los niños, vamos a ver, por ejemplo, también que va a haber una fiebre que es de bajo grado o una cefalea, ¿no? En algunos, generalmente, pues, ¿qué es lo que te pasa? ¿Te acuerdas también que qué es lo que te sucede cuando tienes un resfriado? Pues que te sientes cansado, ¿no? Eso se le llama malestar general, ¿verdad? Malestar general y en algunas ocasiones puedes sentir dolor también a nivel de la nasofaringe, ¿no? Por algunos mediadores inflamatorios también. Ya. Otro proceso, porque si el virus, recordemos que el virus es lítico, entonces va a terminar produciendo la ruptura de membranas celulares y por tanto de las células, ¿no? Entonces se va a producir una eliminación de ese epitelio respiratorio, pero no tan grave como por ejemplo lo haría una bacteria, ¿no? En este caso, la apoptosis y la extrusión del epitelio van a hacer que como la barrera de defensa, ¿no? Junto con el moco, están disminuidas, puede que si viene una bacteria, produzca lo que es una sinusitis o una otitis. Ya esto vendrían a ser complicaciones del resfriado común. Ya, te traigo un dato, mira. Se ha visto en algunos casos que este rinovirus también produce infecciones de la vía respiratoria inferior. No se conoce el mecanismo de cómo llega allí. Lo que sí se sabe es que se producen lo que son exacerbaciones de asma. Y, por ejemplo, otras complicaciones crónicas, como sería un EPOC, por ejemplo. Una vez que estos virus sean disminuidos gracias a nuestra inmunidad, todavía se ha visto que se puede encontrar hasta por 2 o 3 semanas más, pero en cantidades muy pequeñas como para ser infeccioso, ¿no? Como para que contagies. Ya. Finalmente, a ver, el diagnóstico. ¿Cómo tú te diagnosticas de un resfriado común? Pues esta clínica, las manifestaciones clínicas que acabamos de ver son tan comunes que el mismo paciente es capaz de autodiagnosticarse y decir, ¿sabes qué? Creo que estoy resfriado, ¿no? De autodiagnosticarse y tratarse encima. Entonces, no va a ser necesario, digamos, que lleguemos a saber cuál es el agente que lo está produciendo, ¿no? Entonces, es bien difícil que tú veas que sean procedimientos serológicos, ¿no?
o sea, la identificación del virus. Lo que generalmente se va a hacer, generalmente digo, estos procesos de serología se van a hacer para estudios epidemiológicos, ¿no? Para conocer cuáles son las variabilidades, cuáles son las variedades de los rinovirus que existen, etcétera, ¿no? Más por motivos de investigación. Entonces, el tratamiento, ¿qué es lo que vas a tratar? Bueno, cuando yo tengo un resfriado, sí, ¿sabes qué? Me pongo a descansar porque pues me canso, ¿no? Me siento siento el malestar general, no puede que tenga la fiebre, descanso. Eso es el tratamiento, descanso. Y también hidratación, porque tú sabes que mediante ese edema, ¿no? Y la rinorrea estás que pierdes gran cantidad de líquidos. Entonces, ese es el tratamiento. Pero algunas personas que de repente tienen que ir a trabajar, no les fastidia demasiado, entonces pueden utilizar un tratamiento sintomático, es decir, que tratan los síntomas. Ya, si estás con congestión, pues entonces tomo descongestionante, un antihistamínico, ¿no? Si me está doliendo un poco en la nasofaringe, entonces puedo tomar un analgésico, etcétera. Lo importante, y que hemos visto bastante, porque estas son medidas comunes, por ejemplo, con lo que usamos con el coronavirus, ¿no? Es el uso de desinfectantes. Como ya te había comentado, estos son capaces de sobrevivir hasta por 3 horas en las superficies y en nuestra piel, ¿no? Entonces, me lavo las manos, ¿no? O tengo cuidado al momento de, por ejemplo, cuando toco una superficie, evito tocarme la cara, pues porque puede entrar ese por la conjuntiva, por mi vía respiratoria. Y también me cubro cuando estoy enfermo y trato de no salir para no contagiar a las personas. Un dato más. Como te había comentado al inicio, este virus tiene una gran cantidad de serotipos, ¿no? 100 tipos aproximadamente, gracias a las características que le da la variabilidad del ARN. Entonces, gracias a estos serotipos, es difícil, pues, que se haga una vacuna, porque cada vez que hagas una, al igual que el virus de la influenza, ¿no? Tendrías que crear otra más. Entonces, eso implicaría un gasto. Y en el caso del rinovirus, a diferencia de la influenza, no sería necesario, porque la infección que produce no es tan grave que te va a llevar a la muerte, como sí lo podría ser una influenza, ¿no? Pero igual, la variabilidad no produce, nunca te permitiría la producción de una vacuna única, ¿ya? Y finalmente, quiero dejarte aquí un mensaje muy importante, ¿no? Que tú debes promover como estudiante. Y es que si este es un virus, entonces cuando tú estás resfriado o tu familiar está resfriado, lo que menos debe hacer es el consumo de antibióticos. No tendría sentido, pues. ¿Por qué vas a usar un antibiótico que generalmente tiene un mecanismo de acción que va contra las paredes, contra el genoma, contra la producción del peptidoglucano, si este virus no lo tiene? No tendría sentido, ¿verdad? Entonces, ese mensaje es el que tú debes promover. Para eso te dejo este meme, para que te acuerdes. Listo. Finalmente, vamos con las conclusiones. Lo primero que hay que recordar, el rinovirus es un picornavirus, y de aquí sacamos dos características. ¿Recuerdas? Pico es pequeño y RNA es del material genético, es decir, que tiene un material de ARN. Otra cosa, la mayoría de los ARN son de tipo lineales, ¿sí? En este caso, tiene un ARN de cadena simple, y su cápside es la típica cápside de tipo icosaédrica. Ya. Este virus se encuentra en el grupo de los enterovirus. ¿Y cuál es la diferencia y por qué no produce infecciones gastrointestinales? Pues porque en su genoma resulta que este tiene la habilidad, es decir, no puede soportar pHs menores de 5 a 6, ¿sí? Y por eso no va a producir las infecciones gastrointestinales. Ahora, te tengo que decir una cosa. Pertenecer a este género de los enterovirus, no. Tú vas a encontrar en algunas bibliografías que te van a decir que pertenece al género de los rinovirus, ¿ya? En varias bibliografías, de hecho. Ahora, en el artículo que he revisado del año 2019, ¿no? Bibliografía actualizada me dice, ¿no?, que este pertenece a los enterovirus, ¿ya? Pero quiero que tengas eso en cuenta, para que después no digan que te estamos estafando. ¿Listo? Aquí está muy bien informado. Finalmente, ¿qué tenemos más que saber?
es que la temperatura óptima de desarrollo es aproximadamente de 33 grados de replicación. Y su tropismo, ¿no? Es decir, el movimiento, la dirección del virus, la capacidad de ir a una célula de ese virus, es hacia el tipo nasofaringio y a los receptores de tipo ICANN1, ¿sí? Que se encuentran en la membrana. Entonces, estos van a permitir que haya una infección del tracto respiratorio alto. Y finalmente, tienes que saber y recordar que por su alta variabilidad, este va a ser uno de los agentes más comunes del resfriado común. Aparte, pues, de, ya lo habíamos mencionado, aparte del coronavirus, ¿no? Del adenovirus, etcétera. Listo, chicos, eso es todo. Espero que les sirva mucho. Y si es que no se acordaron de todo, vuelvan a repasar la clase de estructura viral, porque es bien importante y como ven, muchas de las características que hemos visto en esa clase nos ayudan para deducir características que vamos a ver de todos los virus. ¿Ya? Muchas gracias.